Les invito a que allí, como están sentados con el ánimo que seguramente nos junta a todos esta mañana, abran las escrituras en el Salmo 119, por favor. Vamos a dar lectura a dos versículos, el 31 y 32. Salmo 119, 31 dice: Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Oremos un momento, por favor. Padre bueno y misericordioso, que ante tu presencia nos encontramos. Alabado y bendecido es tu santo nombre, que es sobre todo nombre y que está por encima de toda criatura, arriba en los cielos, abajo en la tierra. Tú eres Dios, el único y poderoso, el soberano y santo de su pueblo. Padre, a ti oramos en esta mañana con devoción en el corazón, con alegría porque nos has traído hasta este lugar, con el ánimo de aprender de ti, pero también de juntarnos con otros creyentes, hermanos en la fe. Gracias, Padre, por permitirnos este privilegio, a todos y cada uno, según su providencia, haber ordenado todas las cosas para que estemos aquí. Habla, Señor, a nuestro corazón, te lo pedimos. Habla al mío propio, al de mis hermanos, y usa, Señor, a este siervo, porque ¿quién es suficiente para hacer esta obra? Solamente por tu Santo Espíritu la Iglesia es capacitada. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Bien, si usted se fijó allí en este texto que hemos leído, en especial el 32, el cual le repito, dice la Escritura: por el camino de tus mandamientos correré. Y uno no corre por un camino a menos de que lo considere lo suficientemente apto. De lo contrario, cuando usted considera que este camino tiene obstáculos, entonces camina con cuidado. Pero el salmista dice lo contrario: por el camino de tus mandamientos correré. ¿Por qué razón? Porque sobre este camino podemos andar confiados. Pero lo más interesante y lo que quiero remarcar es la siguiente expresión, y el salmista dice que correrá sobre estos mandamientos una vez que el Señor haya ensanchado su corazón. Hoy, como lo había anunciado, vamos a hablar sobre las ofrendas para los santos. Ese es el siguiente tema, ofrenda para los santos. Pero ¿por qué cito este texto que leímos? Pues bueno, creo que el salmista entendió que todo ser humano se resiste a entender lo que respecta a la generosidad, así como de los demás dones espirituales. Yo pongo un ejemplo. Nosotros muchas veces le decimos, o tal vez no se lo digamos al Señor con esas palabras, pero seguramente lo pensamos y decimos: Señor, si quizás me dieras un par de horas más, 26 horas quizás, entonces yo podría dedicarme a esto o lo otro. Quizás, Señor, si añadieras un día más a la semana, yo pudiera entonces dedicar 6 días a mi trabajo, uno para mi familia y otro para el Señor. Pero asimismo pensamos que seguramente con respecto a la generosidad, como que el pensamiento que hay en nosotros es: Señor, cuando ensanches mi billetera o ensanches mi cuenta bancaria, entonces seré generoso. Pero el salmista encontró que lo que debía ser ensanchado era su corazón. Y creo que aquí está el meollo de todo el asunto, hermanos. Creo que nosotros no dejamos de ser generosos porque tengamos pocos recursos. Creo que la falta de generosidad hace más bien alusión a lo no ensanchado de nuestro corazón, o lo voy a usar con el término que es lo contrario de ensanchar, es apretar, comprimir. Entonces a veces tenemos un corazón apretado y comprimido, y por esa razón es que estas enseñanzas no suelen caer bien en nuestro corazón y no caen en un territorio fértil. No produce el hacer,
porque nuestro corazón demuestra que no somos generosos, que no hemos ensanchado. Entonces, que esta sea una oración cotidiana para nosotros. Señor, ensancha nuestro corazón, no nuestra billetera, no nuestros ingresos, ensancha nuestro corazón. Repasemos un poco también acerca de las 3 características que habíamos mencionado de qué corresponde es decir, qué características debe tener un acto para que sea llamado sacrificio. ¿Lo recuerdan? Hace 8 días también lo resaltamos, que dice el hermano Víctor, que está que se habla. Tiene que ser costoso. ¿Algún otro? Que tiene que ser completo, correcto, y nos falta uno que demande esfuerzo. Muy bien, son ustedes unos alumnos muy adelantados. Con base en eso y sin perder eso de memoria, de la mente, quiero entonces que analicemos este tema de las ofrendas para los santos. Pero antes de esto, querido amigo que nos visita hoy, es decir, que viene un tiempo hace que nos visita o que ha escuchado la palabra del Señor, pero que aún no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, entiendo, y te hablo a ti, entiendo que puede que nuestras prácticas te parezcan algo ridículas, gravosas, pesadas, cansonas, tal vez inclusive inverosímiles o tal vez ilógicas para tu mente. Pero, bueno, y sobre todo en este tema de los recursos, pues muchas cosas se han dicho sobre las iglesias cristianas al respecto. Pero lo que creo es que no entiendes el afecto que hay entre nosotros los creyentes. Y por eso creo que te parecen nuestras prácticas un poco difíciles de entender. También debes entender que hay algo que hay en nosotros, que es el amor cristiano, que nos impulsa a hacer estas cosas. Pero de parte de nosotros también entendemos tu posición, pues las Escrituras dicen que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locura y han de discernirse espiritualmente. Eso lo dice 1 Corintios 2:14. En ese orden de ideas, amigo, te invito a que prestes atención a esta enseñanza. Es pertinente también para ti, para que tú puedas entender por qué nosotros damos lo que conocemos o lo que se conoce en esta iglesia local como ofrenda para los santos, y puedas entender cuál es esa clase de unión que hay entre nosotros como familia en la fe y ese amor que hay en nosotros. Quizás nos miras y dices, bueno, pero es que ellos como que ya se compenetran demasiado y eso no gusta. Bueno, independientemente de que no guste, es la orden que tenemos de nuestro Señor. Tenemos que involucrarnos en la vida de los unos de los otros de la mejor manera posible, obviamente, y por eso nos ayudamos. Entonces, te animo a que entiendas esto y que sobre todo vengas a Cristo en fe y arrepentimiento para que puedas formar parte de esta familia muy pronto. Pues bien, habiendo hecho esta introducción, hoy quiero que analicemos este tema de las ofrendas para los santos con 3 argumentos básicos que tengo para presentar: uno bíblico, uno eclesiológico y uno litúrgico. Quizás esto nos ayude a cristianos y a no creyentes aquí a entender un poco más por qué nosotros recogemos ofrendas en el culto público. Entonces, pues, entremos en el primer argumento. El primer argumento lo he llamado un argumento bíblico, y es el que respondería a la pregunta ¿por qué se hace? Es decir, si alguien me pregunta ¿por qué ustedes recogen la ofrenda para los santos?, entonces yo te diría, hay un abundante registro bíblico y es el que pienso mostrarles esta mañana. Pero quiero también mencionar que es un error que nos han vendido seguramente Satanás, ha permeado el pensamiento de la iglesia en general y ha hecho creer que el plan de salvación consiste en una relación de Dios con una persona aislada. Es decir, no quiero decir que Dios no salve a personas individuales, pero a la luz de las Escrituras lo que entendemos es que Él hace un pacto con un pueblo, con una familia, con un cuerpo, con una institución, permítame llamarlo de esta manera. No es que salve a unos independiente de otros. En su plan hay algo que se llama pueblo escogido, o que en el Nuevo Testamento es llamado iglesia. Y eso, es decir, cuando usted piensa en pueblo escogido o piensa en iglesia, no viene a su mente un individuo como tal,
sino un pueblo, un grupo de personas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no, no entenderemos ni esta ni otras doctrinas. Y esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras. En el Antiguo Testamento hay un sinnúmero de registros bíblicos que hablan de pueblo escogido de Dios, de un linaje para Él, de una familia de la cual Él es Padre. Entonces esto es importante tenerlo. Pero no solamente quiero que comprendas que hay algo que se llama pueblo escogido, sino que también a ese pueblo o a quienes pertenecemos a ese pueblo nos fue indicado que debíamos amarnos y cuidarnos entre nosotros. Y esto también hay abundante registro bíblico. Te lo mostraré ahorita en un minuto por las escrituras. Espero que me tengas un poco de paciencia. Dictaré algunos textos porque no los vamos a alcanzar a ver todos. Así que quienes toman nota, espero estén muy hábiles para que repasen estos textos en la casa. Hay infinidad de registros bíblicos que nos muestran que el Señor espera que entre esa familia haya compasión, haya amor, haya ayuda mutua. Es decir, no es yo soy salvo y estoy aquí en la cruz de Cristo y nos vemos allá en la gloria y cada uno mira cómo llega allá. No, no es el pensamiento de Dios esto. Quizás esta generación egoísta que nos hace pensar en nosotros haya permeado nuestra mente, pero esto no es así. El Señor salvó un cuerpo. Entonces, les voy a dar algunos textos, como les dije, que ratifican lo que estoy diciendo, pero simplemente los voy a citar y voy a leer algunos. Uno de estos textos es Levítico 21:2. El siguiente es Levítico 25, del 14 al 47. Y de aquí quiero hacer énfasis en el 35. Óigalo usted, Levítico 25:35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Creo que el texto es bastante claro. Si tu hermano, le está diciendo el Señor, cae en pobreza, lo que yo espero de ti es que lo acojas, que lo acojas. Y este acoger no es un acoger de darle un abrazo, como decía el pastor hace 8 días, ¿no? Un abrazo y Dios lo bendiga, y no tengo para comer, abrazo, Dios lo bendiga, no. Que lo acojas, que le ayudes, que viva contigo, que se alimente de tu alimento, tú que tienes más condición económica. Otro texto es Deuteronomio 22, del 1 al 4. De este también quiero hacer mención de los 3 primeros versículos. Escúchelos, por favor. Le dice el Señor a su pueblo: si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino y no lo conociereis, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás también con su asno, con su vestido, y lo mismo harás con toda la casa de tu hermano, que se le perdiere y tú lo hallares, no podrás negarle tu ayuda. Aquí estamos hablando de cosas que nuestro hermano, nuestro prójimo ha perdido y que nosotros lo hallamos. Lo que se espera de nosotros es lo contrario de lo que normalmente hacemos, ¿no? Me encontré esto es mío. Obviamente nuestro contexto es bien diferente. Si te encuentras algo en un bus y preguntas de quién es ese billete, seguramente esto no va a salir bien, ¿no? Pero creo que entendemos el espíritu de lo que nuestro Señor quería que su pueblo desde un principio hiciera. Cuídense, protéjanse, ayúdense. Aquí no estamos hablando de que todo para todos por igual, sino de que si tú tienes bastante, o bueno, ahorita vamos a ver un texto que no es lo que tengas mucho, sino que si tienes lo suficiente y tienes de ahí para arriba, puedes y debes ayudar a tu hermano. Entonces, ¿y por qué a tu hermano? Porque es que también, así como nosotros, nuestro hermano puede caer en una situación calamitosa y puede llegar a requerir de nuestra ayuda económica, estamos hablando. Otro texto, Isaías 41:6, Isaías 58:7, Jeremías 34:14, Ezequiel 8:18, entre otros.
Tú me preguntarás, bueno, hermano, ¿y por qué no citas los del Nuevo Testamento? Iremos más adelante porque esos los vamos a ver con un poquito más de lupa. Ahorita solamente quiero sentar un panorama general en el cual, por medio de las Escrituras, y insisto, esos son solo breves muestras de que lo que Dios espera es que nos cuidemos y nos ayudemos entre nosotros. Pero quiero aplicar esto al corazón de cada uno de los hermanos que me está escuchando. Tú, hermano, que te llamas bíblico y seguramente después de haber hecho este ejercicio en casa, de leer estos textos y otros, yo quiero animarte, hermano, a que vivas esta vida de fe bajo estos preceptos. Es decir, deja que el Señor ablande tu corazón en cuanto a la generosidad, que Él ensanche tu corazón. No podrás pasar muchas páginas de tu Biblia sin encontrar un texto que te hable de qué debes hacer con tu hermano y de la responsabilidad que tú tienes para con tu hermano. Yo sé que suena fuerte, ¿cómo así yo ser responsable de mi hermano? Sí, somos responsables de nuestros hermanos, tenemos que hacernos cargo de ellos, tenemos que ayudarles, tenemos que participar activamente en la vida de ellos, máxime cuando hay una calamidad. Bueno, o a menos de que te creas creyente, pero no seas de los nuestros. Si, o más bien te lo pongo de esta manera, una de las formas en las que tú puedes identificar que no tienes al Espíritu Santo es porque no tienes compasión por la vida de tus hermanos. Si ves a un hermano en necesidad o sabes que tiene necesidad y tu corazón no se conmueve, seguramente no eres de los nuestros. Así lleves mucho tiempo visitándonos, así lleves mucho tiempo, inclusive pertenezcas a la membresía de esta iglesia, si no demuestras que tu compasión hacia tu hermano, con dificultad puedes pensar de ti que eres un creyente. Ahora bien, y voy a hacer un par de aplicaciones a varones y a mujeres aparte. Hablemos primero con los varones. Hermanos varones, ¿haces este tipo de ejercicio en tu mente y en tu corazón en los cultos de oración? Es decir, estoy pensando en el momento cuando oramos por diferentes necesidades. Oremos por la vida del hermano tal, por el trabajo del hermano tal, por el asunto del hermano X. ¿De verdad tú mientras oras meditas en tu corazón acerca de una forma práctica en la que puedes ayudar a este hermano? ¿O simplemente, Señor, bendice a este hermano, pero como si fuera algo, es decir, como esperando la solución de un lado etéreo, intangible, qué sé yo? No, el Señor obra a través de sus hijos. De manera que te animo a que te preguntes, ¿si hay esto en mi mente cuando oro por mis hermanos en cuanto a sus asuntos espirituales? Es decir, ¿lo meditas, lo maquinas, lo mueves en tu mente y en tu corazón? ¿O por el contrario debes ser acusado de hacer oraciones vacías? Es decir, sin el espíritu real de ayudar. Te dejo esta inquietud. Pero también, queridas hermanas, que les ha sido concedida una capacidad más profunda en cuanto a mirar, a observar. Tal vez tu forma de mirar es más aguda que la de los varones, y te lo voy a demostrar. Los que tenemos la oportunidad de trabajar en una oficina, quizás en una empresa, y alguien llega con una media de un color y otra de otra, ¿quién es el primero que lo nota? ¿Un varón o una mujer? Si viene con 5 pliegues en su pantalón, ¿quién lo nota primero? ¿No es cierto que ustedes han sido dotadas por el Señor de una gracia especial en cuanto a lo que ven? Pero cuidado, porque cuando estos dones de Dios no se usan bien, se usan mal. Parece obvio, pero suele pasar. Normalmente esto en la oficina se convierte en lo que llamamos en el argot cristiano como una murmuración y una crítica. Bueno, y quizás en algunas iglesias suele pasar, pero no es lo que se espera que hagas con ese don que Dios te dio. Más bien, no la usarás, querida hermana, este don que te ha sido dado para que con ternura hables con tu marido y le digas y le ayudes a ver, mira, estoy viendo esto en tal hermano, ¿de qué manera práctica y rápida podremos ayudarle?
Recuerda, hermana, que por el pecado de este hombre, o por la falta o simplemente por la condición de ser hombre, no va a haber lo mismo que tú estás viendo. Nosotros tenemos una visión bien diferente de las cosas como ustedes las ven. Trabajamos en ello, esperamos que el Señor nos dé ese corazón y ojos piadosos para mirar las necesidades, pero esa habilidad está más marcada en nuestras hermanas. Así que es allí en este momento o en esa condición donde una bendita ayuda idónea cae sobre nuestro corazón como un refresco en la mitad del desierto, donde nuestra hermosa esposa nos dice: mira, tal vez no has considerado esto, mira esta situación, mira aquello. En lugar de criticarla, pudieras ayudarnos a ver esa necesidad puntual en alguno de nuestros hermanos. Así que, hermana, ay de ti si el varón de la casa es más observador que tú en estos asuntos, porque entonces pudiéramos decir, sin temor a equivocarme, que habrás malogrado este precioso don que Dios te dio a ti, más desarrollado que el que le dio a tu esposo, y para beneficio de la iglesia. No olvidemos que todos los asuntos de cómo el Señor nos capacitó a hombres y a mujeres es para beneficio de la iglesia. Bien, pasemos entonces al siguiente argumento. Este lo he llamado un argumento eclesiológico, y es el que respondería a la pregunta: ¿por qué para los hermanos? Es decir, como el primer argumento fue bíblico y es una respuesta si alguien me pregunta ¿por qué hacen esto? Este argumento sería la respuesta a que alguien me diga: venga, ¿y por qué ustedes hacen esto para sus hermanos solamente o principalmente? Esta es la respuesta y ese es el argumento que he llamado eclesiológico. No solamente, como lo dije en el punto anterior, el Señor ha querido redimirnos, sino meternos, insertarnos en una familia, en un pueblo. Y aunque es cierto que este pueblo lo conforman personas individuales, como se lo dije en el punto anterior, el Señor ha tenido o tiene una relación especial con un pueblo, con una nación. Así que mire que el Señor llama a su pueblo pueblo escogido. No dice, por ejemplo, la Escritura: y habló con Moisés escogido o con Abraham escogido. Sí, ellos fueron escogidos por Dios, pero la Escritura siempre menciona que habla de un pueblo, de un grupo, de una nación. Mire, por ejemplo, uno de los ejemplos, no lo busque porque sé que usted se sabe el texto o le es familiar. En Efesios 5:22 al 27 voy a remarcar algunas frases de él. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de Pedro, de Pablo. No, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, ¿como Marcos está sujeto a Cristo o Lucas? No, la Escritura dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a José, a Ezequías, a Ezequiel. No, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por Santiago? No, a sí mismo se entregó por ella. Es un elemento corporativo el que hay en estos textos. Dice: a fin de presentársela, ¿a quién? A la iglesia, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Otro texto, primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros, hablándole a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que antes no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este y otros textos nos dejan ver que su relación con los salvos es una relación de un padre hacia una familia o de un Dios hacia un pueblo. Yo sé que hay pastores mucho más hábiles en explicar eclesiológicamente este asunto. Lo hemos estado viendo con algunos hermanos que han venido los días sábados a la clase.
es una relación de Dios con un pueblo, insisto. Pero si me has entendido este concepto, y aunque hay más en las Escrituras, obviamente, encontramos entonces que nosotros debemos extender nuestra misericordia hacia ese pueblo, ¿sí? No es que no tengamos misericordia con los demás, pero nuestra principal responsabilidad es hacia nuestros hermanos, hacia este pueblo. Mire que así lo entendieron los apóstoles. Hay un texto que quiero poner en su mente, no lo vamos a buscar, pero lo sabemos, es Hechos capítulo 6. Hemos estado hablando de él abundantemente en los cultos vespertinos este último mes. Y recordemos la escena, están los apóstoles cuidando de la iglesia de todas las maneras, pero en especial se presenta un conflicto con las viudas, con las hermanas viudas, es decir, eran hermanas de la iglesia que además de ser hermanas tenían una condición y era que habían caído en viudez, y recordemos que en esta época ser viuda era prácticamente quedar a expensas de la pobreza, de la inanición, etcétera. Entonces estamos hablando de un contexto eclesiástico, es decir, la iglesia está ayudando a sus viudas, a sus hermanas en la fe. Pero también notamos que Pablo entiende esto. Recordemos cuando se separa del apóstol Pedro por algunas diferencias, esto está en Gálatas 2, en especial el capítulo 10, se le dice a Pablo que le fue dada una instrucción. Bueno, usted vaya a los gentiles, nosotros seguimos a los judíos, pero una cosa te vamos a demandar, que no te olvides de los pobres. Esa fue una solemne recomendación que le hicieron a Pablo, y él dice que con diligencia lo hizo. Vemos en la vida de Pablo que él era un hombre muy esforzado en hacer esto. Hay algunos ejemplos, uno de ellos quiero que lo veamos. Por favor, abra conmigo las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 8. De manera que aquí vamos a ver que Pablo no solamente dijo, sí, está bien, de acuerdo, sino que se lo tomó a pecho, como se tiene que tomar un creyente estos asuntos. 2 de Corintios capítulo 8, por cuestión de tiempo solo voy a remarcar algunos asuntos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vea que los hermanos en la fe encuentran esto como un privilegio para servir a Dios y a sus hermanos. Veamos el versículo 8. Dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, es una manera de mostrar nuestro amor. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vayamos al versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir en todo, conforme a lo que tengáis. Versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí las Escrituras nos hablan de igualdad, pero no es esa igualdad ridícula del comunismo o de su hijo menor, el socialismo, que salió igual de perverso, digamos, donde en efecto todos tienen lo mismo, pero todos tienen la misma pobreza y todos tienen la misma mente mediocre, sino que aquí se está hablando de que el Señor respeta la propiedad privada de la persona, solamente que le dice a los ricos de este mundo, les mando que suelten sus recursos y los entreguen. Esa es la diferencia. Aquí no estamos diciendo quitémosle al que tiene, independientemente como lo haya conseguido, si legítimamente o no, quitémoselo y démosle a todos por igual. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, el que tiene,
Despréndase de ello, como lo acabamos de ver, por una necesidad puntual de sus hermanos y entregue sus recursos, entréguelos, despréndase de ellos. Pero quiero que entendamos que toda esta información que acabamos de leer tiene unas restricciones. La primera, que se refiere a algo más que nosotros mismos, es decir, si tú estás pensando en ser generoso contigo mismo, entonces no eres generoso, lo que eres es avaro y codicioso. Para que lo entiendas te voy a poner un ejemplo. Es como si yo como esposo le digo a mi esposa, mi amor, voy a ser generoso contigo, te voy a dar 20,000 pesos para que los guardes. Y ella entonces 15 días después me dice, esposo, ahora yo voy a ser generosa contigo y te voy a dar 30,000. Eso significa que el dinero va a estar circulando aquí en mi casa, en mi techo, y seguimos ayudándonos ella y yo a ella. Eso no es generosidad, porque finalmente estamos, es decir, simplemente está cambiando la plata de un bolsillo hacia el otro. Más bien la generosidad se extiende hacia afuera, hacia los hermanos, es decir, listo, estamos apretados tal vez o justos, pero estamos viendo que hay un hermano que esta semana no tiene ni siquiera para comer. Entonces vamos a desprender nuestros recursos y vamos a entregarlos. Pero el otro extremo, es decir, el primer extremo es pensar que esto es solo mío, ¿no? Y yo me beneficio y me cambio la plata de bolsillo. Pero el segundo extremo es pensar que esta generosidad debe ser expresada hacia todo el mundo. Este es un error. Y aunque hablo a mis hermanos también en esto, hablo a los amigos que nos visitan. Mira, yo sé que por la diferentes, ¿cómo se llamaría?, interpretaciones o confusión que hay hoy, quizás algunos piensan de sí mismos como iglesia u otros ven a las iglesias como si fuera una especie de ONG. Explico, aquí en Colombia una ONG significa una organización no gubernamental, son instituciones que se han instituido supuestamente para recibir ayudas del gobierno o de otros gobiernos y distribuirlas a un sector de la población que está impactado económica o socialmente. Se supone que para eso son, ¿no? Ya hemos oído bastante de diferentes asuntos, inclusive iglesias, que se llaman iglesias inmiscuidas en muchos asuntos de difícil manejo de estos recursos. Pero bueno, se supone que para eso son. Pero querido amigo y hermano, las iglesias no somos ONG, no queremos serlo. No fue para eso que nos enviaron a esta tierra, no es esa nuestra misión. Quiero que lo entiendas. Esto no es del todo cierto que nosotros tengamos que repartir nuestros recursos a todo el que nos pregunte. Déjame explicarlo de esta manera. Mira, nosotros podemos ayudar a otras personas según nuestra posibilidad y capacidad y según la norma evangélica. ¿Cuál es la norma evangélica? ¿Qué dijo nuestro Señor? A cualquiera que te pida, dale. El Señor no dijo a todo el que te pida, dale, porque entonces, ¿qué bolsillo aguantaría que me pida en la esquina, en la otra esquina? Lo que dijo nuestro Señor es a cualquiera, es decir, no tengas distinción, no le mires si está alto, bajito, gordo, flaco, rico, bueno, rico sí, porque ¿por qué razón le daría uno a un rico si no es por una adulación pecaminosa? Pero el Señor dice, sin distinción no te pongas a reparar quién es. Ahora bien, ese a cualquiera que te pidiere deja una responsabilidad en nosotros. Pero esa es la norma evangélica, pero entiende que son los hijos de nuestro Padre quienes deben recibir primariamente nuestro auxilio. Tenemos una responsabilidad con ellos, primeramente. Esto ni siquiera es exclusivismo, esto es sentido común. Déjame ponerte un ejemplo. Suponte que tú tienes, no sé, un hermano al que amas mucho, que se frecuentan mucho y está en una necesidad. Necesita dinero para esta semana irse a unas entrevistas de trabajo y tú tienes 20,000 pesos que le puedes dar. Y viene un primo tuyo que lo ves una vez cada 6 meses, 1 o 2 veces al año, y también te dice, oye, es que estoy sin trabajo y necesito, ¿me puedes ayudar para ir a presentar unas hojas de vida? ¿Tú qué haces con ese 20,000, ese billete? ¿A quién se lo das? ¿Quién tiene la prioridad? Entonces quiero que lo entiendas, eso es sentido común. Es decir, no nos cuestiones por qué nos amamos nosotros y por qué nos cuidamos nosotros primero. Seguramente, si todas nuestras necesidades están cubiertas, nos enfocaremos en otros sectores, pero primero vamos a cuidar de nuestros hermanos. Es lo que se espera de nosotros. Pero en sí, querido hermano, todo lo que quiero que menciones es que el asunto es que Dios quiere que peleemos
contra nuestra tacañería y avaricia, que seamos generosos, como lo dije en la introducción, que nuestro corazón sea ensanchado. ¿Acaso este no es el amor que se nos pide, el amor que espera, es decir, más está dispuesto a dar que a recibir? El que está dispuesto a que nuestro hermano esté en comodidad, así nosotros nos estrechemos un poco. Este es el verdadero amor que se espera de nosotros. Así que, queridos hermanos, les pido que pidamos al Espíritu Santo ser controlados en este asunto, que Dios a través de su Espíritu nos ayude a tener un corazón generoso, a santificar nuestro corazón también en este asunto de los recursos, aún por encima de que seguramente en algunas ocasiones hayamos sido, ¿cómo se llama esto? Que nos hayan hecho algún tipo de engaño o es decir, que alguien que se hizo pasar por un hermano nuestro nos haya hecho una jugada. Yo sé que hay hermanos que han sufrido estos asuntos, quisieron ayudar a una persona que creyeron que era hermanos y después se dieron cuenta que no, y quizás se hayan ido a las leyes, a los tribunales, porque pues es un no creyente. Pero aún por encima de esto, déjale estas cosas al Señor y tú sigues siendo generoso. Es decir, no te escudes en estas cosas para apretar tu corazón, aún teniendo motivos. Realmente esto es motivo. Creo que ninguno de nosotros hemos, no sé, perdido nuestra casa, un carro, la mitad de nuestro salario embargado por causa de alguna persona. Y si así lo es, hermanos, hay que asumir el riesgo y seguir siendo generosos con nuestros hermanos. Esto se lo dejamos al Señor. Pasemos rápidamente entonces al tercer y último argumento, que he llamado un argumento litúrgico. Este argumento respondería a la pregunta: ¿por qué ustedes hacen esto en el culto? ¿Sí? Es decir, ya respondimos por qué lo hacen, respondimos por qué a sus hermanos, y ahora vamos a responder por qué esto sucede en el culto público. Bien, todo este texto que leímos en 2 de Corintios y otros, así como las cartas apostólicas, recordemos que eran leídas en público, es decir, se leían en medio del culto, por lo cual esto es un asunto cúltico y corporativo. Quiero mostrarte otro ejemplo fácilmente. 1 de Corintios 16:1. Primera a los Corintios 16:1, y dice aquí la escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí santos no significa otra cosa que escogidos, hermanos, hijos de Dios, creyentes. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es claro en este texto, hermanos, que aquí el primer día de la semana se refiere al día del Señor, a la reunión pública. Y es allí donde debe tener lugar este ejercicio. Aquí se nos remarca que hay una ofrenda especial para los santos, y en este caso se recogen para Jerusalén. Recordemos que los hermanos en esta época habían sufrido o estaban sufriendo de una persecución fuerte, y entonces habían tenido que dejar sus propiedades, habían tenido que irse hacia los campos, estaban huyendo de la violencia que contra ellos se había desatado, y entonces estaban muy restringidos en cuanto a su vestido, en cuanto a su manutención, la de sus pequeños. Yo sé que si usted es padre, ha dicho junto conmigo: yo puedo aguantar hambre, pero ver a tu esposa, a tu hijo aguantando hambre, eso ya es más complicado. Entonces los hermanos reúnen en todas las iglesias de Asia este donativo, y es llevado a estos hermanos con generosidad. Otro ejemplo, no lo busque, solo se lo cito. Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que están entre los santos en Jerusalén, pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales o servirles con asuntos materiales. Entonces, hermanos y amigos, espero que sea claro que la instrucción que hemos recibido no es solamente dar unos recursos por allí aislados,
sino que la instrucción que hemos recibido es dar unos recursos de manera sostenida, sistemática, periódica, y que deben ser reunidos y juntados en el culto público. Quizás hay hermanos entre nosotros y nosotros lo sabemos, y a ellos va destinada esta ayuda principalmente, como lo dijimos, pero también aquí hay una iglesia hermana que está en necesidad, la de Jerusalén, y para ella fueron recogidos estos recursos. Entonces también vemos por este texto que es totalmente válido que una iglesia reúna recursos para una iglesia hermana que ha caído en una calamidad. En este caso ya les he mencionado cuál era la condición de la iglesia de Jerusalén, pero recordemos algo que está muy a la mano de nosotros. Hace unos años, no recuerdo cuántos, tal vez unos 3 o tal vez más, no recuerdo exactamente, hubo una situación bastante crítica en Haití, no sé si la recuerdan, y hubo hermanos que levantaron la mano y pidieron ayuda desde allá. Realmente quedaron en una condición bien difícil, y las iglesias nuestras se unieron y se enviaron unos recursos por una situación calamitosa especial. Entonces aquí estamos hablando de, no sé, catástrofes físicas que el Señor ordena y permite, así no nos gusta escuchar esto, gobiernos exagerados que oprimen a los cristianos, quizás persecuciones políticas, quizás persecuciones religiosas, lo que quiera que sea, hermanos. Creo que es nuestra responsabilidad también ocuparnos de las iglesias hermanas, mostrar generosidad no solo como individuos, sino como iglesia. Y aquí quiero aplicar un poco antes de terminar. Tú seguramente, querido hermano que nos acompañas o no creyente, te preguntarás, bueno, ¿y ustedes por qué lo hacen de esta manera? Una lista, cada 15 días ponemos en un canasto dispuesto para este fin, y tal vez el hermano director de culto dice, los que no están en la lista, entonces por favor, si usted quiere traiga, bueno, X o Y, usted nos ha escuchado. Quiero que pienses en algo. El Señor ha dado libertad en muchos asuntos, y este es uno en los que el Señor ha dado libertad. Es decir, la iglesia representada por sus miembros y por el magisterio de la iglesia, es decir, el pastor o los pastores, cuando han tomado ciertas decisiones sobre lo que la Escritura no nos dice con claridad. Por ejemplo, la iglesia no pudiera hacer una votación y decir, bueno, vamos a recoger recursos para los pobres o no. Esta no es una opción. Esa es una orden. Lo que sí está a nuestro criterio es definir cómo lo vamos a hacer. Alguien pasa casa por casa recogiendo, o lo traemos acá. No sé si me hago entender. La metodología es la que está a libertad de la iglesia local. Así que, hermanos, esto ha sido definido por los hermanos miembros y pastor de la iglesia. Y ustedes, al igual que yo, tenemos que entender que este no ha sido un ejercicio de, no sé, alguien estaba viendo una película y bostezó y se le vino esta idea a la cabeza. No, así no funciona. Nosotros tenemos hermanos avanzados en la fe que meditan en su corazón cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, si tú tienes una propuesta diferente, seria, seguramente vas a ser escuchado, pero tienes que entender que estos asuntos han sido meditados cuidadosamente por otros hermanos. No es improvisación, pero la forma puede ser variable, es lo que quiero que entendamos. Aquí está definida una metodología, pero si tú vas a otra iglesia y lo hacen de otra manera, no pasa nada. Lo importante es que estemos atentos a cómo ayudar a otras personas, pero es ciertamente o es cierto que esto debe hacerse en medio del culto público o como parte de un acto de adoración, según lo vemos en las Escrituras. Y de esta manera entonces también el Señor Jesucristo es glorificado en medio de su iglesia, en medio del culto. Pero déjame hacerte una pregunta, hermano, y medítala, hermano miembro. ¿Qué pasaría si no hubiese una lista publicada de las cosas que tú tienes que traer? Mira que dice la Escritura, cada cual de cómo propuso en su corazón. Y aquí tenemos que tener cuidado de no cruzar una línea muy delgada. Es decir, sí, seguramente hay una lista porque probablemente necesitábamos coger una disciplina o porque seguramente hubo dureza en los corazones de algunos. Pero ¿y qué pasa si esa lista se suprime? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué harás?
¿Qué pasa si el director de culto no dice en 8 días trae tal o cual asunto? Esta lista sirve para que de alguna manera no se repitan algunos elementos, sino que haya de todo un poco para quien se le va a dar. Pero medita en eso, ¿qué pasa si no existiera lista? ¿Cómo sería tu corazón? ¿Qué harías? Yo creo que se espera que vayamos más allá, es decir, preguntarle a él o los encargados, ven, ¿qué está haciendo falta? ¿Qué se necesita? Pero lastimosamente no nace esto de nuestro corazón. Seguramente más adelante daremos el siguiente paso, no lo sabemos, maduraremos en ese asunto y esperamos que los hermanos en la fe muevan su corazón. Es decir, no esperen a que hermanos, sino que un corazón generoso está siempre, es decir, inclusive aparta de sus recursos sistemáticamente y dice, mira, voy a apartar esto para llevar X cantidad de cosas con esta regularidad a la iglesia. Se espera de esto. Así que, hermanos, les dejo estas inquietudes para que mediten en su corazón, porque son asuntos en los que debemos meditar concienzudamente y a veces oramos, ¿no? Como el salmista, Señor, muéstranos nuestros pecados ocultos. Bueno, quizás aquí seamos reprendidos un poco y tengamos que reconocer que si no hubiese alguien casi que presionándonos a hacerlo, seguramente no lo haríamos. Finalmente quiero que escuches este último texto que te voy a citar, Hechos 20:35. Dice el apóstol, todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice el apóstol que así les ha enseñado a trabajar, tan esforzadamente que no solamente cubran sus necesidades, sino que estén atentos de los otros. Esta, hermanos, es la voluntad de Cristo para sus hijos, para sus iglesias. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te agradecemos el que nos orientes en estos asuntos, pero también el que nos reprendas, Padre, pues tenemos que reconocer que luchamos a diario con un corazón mezquino, apretado e indiferente en algunas ocasiones. Padre, que tu Santo Espíritu también nos santifique en este asunto cada vez que lo hagamos, que sea un motivo de conversación en nuestros hogares, que sea una disciplina en nuestro mente y corazón, no enfocar todos los recursos hacia nosotros, sino hacia nuestros hermanos también. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. No pierda este espíritu solemne, que en breve nos reuniremos al culto público. Dios los bendiga.